muchas vueltas de obligado hemos tenido desde entonces. Hemos librado batallas muy importantes los argentinos, con marchas y retrocesos, muchas batallas y muchas formas de dominación. Hoy ya no vienen con barcos. Vinieron nuevas formas de dominación, formas más sutiles. Yo recuerdo cuando un hombre del sur, mi compañero, asumió como presidente de los argentinos. Había otro tipo de cadenas mucho más invisibles. Eran las cadenas del endeudamiento. Así fue haciéndose la historia de los argentinos, y luego esa deuda externa que comenzó a crecer exponencialmente a partir del 24 de marzo de 1976, cuando la tragedia de la peor dictadura de la historia se tendió sobre los argentinos. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1 millón de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1 millón de libras 12 millones de libras. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio
que se podía construir una patria diferente. Y también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Los 4 años de macrismo fueron durísimos y no teníamos en el menú esta pandemia cuando pudimos derrotar no solo al macrismo. En octubre del 19 le ganamos al macrismo, al poder financiero, al poder mediático y al poder judicial. Fue una enorme muestra de independencia del pueblo argentino y ni bien pudo comenzar el gobierno tuvimos que administrar un fenómeno tan extraordinario como esta pandemia. La antipolítica o rechazar la política finalmente es la negación de asumir tu propio destino, de involucrarte y de pensar que podés salvarte solo. De hecho, sí, algunos lo logran, pero son los menos. Tengamos claro que tenemos un desafío enorme por delante, que tenemos todo por hacer. Hemos podido vacunar, muchos argentinos y argentinas ya han recibido las 2 dosis. Ustedes imagínense que los medios de comunicación a principio de año decían que recién el año que viene o a fin de este año íbamos a estar vacunando. Ustedes imagínense que lo nuestro no es que discutimos porque nos critican personalmente. Las críticas personales, ala, no pasa nada. El problema es cuando quieren quebrarle el ánimo al pueblo, y ahí es donde tiene que surgir la militancia para levantarlo y dar la discusión y el debate. Nunca tuvimos este grado, este volumen de endeudamiento con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que como todos saben y todas saben, cuando hace acuerdos quiere condicionar las políticas públicas económicas, el endeudamiento. ¿Y cómo vamos a afrontar este endeudamiento que tenemos que pagar en este gobierno pese a que no lo contrajimos? No es solamente responsabilidad del gobierno, que es el que tiene la representación de la Argentina. En realidad, si fuéramos a responsabilidades, las grandes responsabilidades son de los que contrajeron este crédito casi criminal de 45.000 millones de dólares. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la Argentina que nosotros recibimos. Días atrás, un compañero me dijo: presidente, le pido que no nos arrodillemos frente al fondo. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Todo esto de lo que estoy hablando lo digo con la convicción que lo digo,
porque tuve un maestro extraordinario que se llamó Néstor Kirchner. Porque a su lado aprendí cómo se hacen estas cosas, porque a su lado negocié con los acreedores privados y a su lado negocié con el Fondo Monetario Internacional. Pero por sobre todas las cosas, a su lado aprendí que nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos y las argentinas que han caído en ese pozo, porque la Argentina solo será un país posible si nosotros ponemos en el escenario del desarrollo argentino a todos y todas las argentinas sin exclusión. No pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos. El compromiso nuestro fue con un proyecto político cuyo eje fundamental es lograr la autonomía de la Argentina, esa soberanía nacional que nos permite tomar decisiones en favor de los argentinos, en favor de todo nuestro pueblo, de los 40 millones de argentinos, una Argentina en la cual unamos esfuerzos porque es necesaria la unidad nacional y fundamentalmente la unidad de los trabajadores, porque nunca se olviden, hagan memoria histórica y recuerden que cada vez que este proyecto nacional, que no es nuevo ni original, no es nuestro tampoco, es parte de una línea histórica de continuidad que empieza con Mariano Moreno, con Belgrano, con Monteagudo, con San Martín, que sigue con este entrañable argentino que es Rosas, que sigue con el Chacho Peñalosa, que sigue con Felipe Varela, que sigue con Hipólito Yrigoyen, que sigue con Perón y con Eva Perón, y que yo quiero que siga con todos ustedes, que son los herederos de este proyecto. Les pido a todos la unidad nacional, porque cada vez que hemos estado separados, cada vez que nos han dividido, han venido primero por el gobierno y después por el pueblo.